¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. La provincia ha celebrado esta semana por fin, tras 20 años de espera, de obras, de retrasos y de 4.000 millones de inversión, la apertura de la variante de Pajares. El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, entre otras autoridades, realizaban el viaje inaugural que atravesaba la cordillera cantábrica a 200 kilómetros por hora. Pero además conoceremos hoy también las técnicas que siglos atrás realizaban los maestros del mármol o las bóvedas en las catedrales. Y por supuesto regresaremos a los 90 para recordar, entre otras cosas, cómo fue el polémico derribo del complejo Abelló al Paseo de Salamanca. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Ha sido el gran quebradero de cabeza de 7 ministros de Fomento desde el año 2004, pero esta semana, casi 20 años después, se ha inaugurado de forma definitiva la variante de Pajares que une León con el Principado de Asturias por tren. Las obras, principalmente por los problemas de filtraciones de agua en los túneles, duplicaron el presupuesto inicial de 1.500 millones de euros hasta casi 4.000. Un hito que pretende ser un revulsivo también para las economías a ambos lados de la cordillera. Es la colocación de la primera dovela en la Pola de Gordón en el año 2004. Las perforaciones comenzaron al año siguiente, así definía el presidente del Gobierno en 2005 lo que iba a ser esta obra. Creo poder afirmar que estamos empezando hoy una actuación histórica y emblemática. Histórica fue porque lo que se iba a finalizar en 5 años se ha acabado en casi 2 décadas. De la fecha de su finalización en 2009 se pasó a la de 2011. Después se comprometió para 2013. Se ha acabado 10 años después. La obra de la variante de Pajares, todo un desafío para la ingeniería, se enfrentó a inundaciones, a bolsas de metano, a derrumbes en las pantallas del lado del Principado y a la pérdida de 10.000 millones de litros de agua cada año montaña abajo. Problemas que no solo provocaron retrasos, también dispararon un presupuesto que se multiplicó de los 1.500 iniciales hasta los casi 4.000 millones de euros finales. En estos 20 años, hasta 4 presidentes del Gobierno y 7 ministros han presentado distintos proyectos para solucionar esos problemas. 4.000 operarios llegaron a trabajar de forma simultánea en una obra que vio emplear hasta 5 tuneladoras. Esta línea ferroviaria salva el paso bajo la cordillera cantábrica en un trazado de unos 50 kilómetros. El 80% del trayecto transcurre en túnel. Atraviesa hasta 40 formaciones geológicas diferentes y durante su construcción se han levantado 11 viaductos, 13 galerías y 10 pasos superiores e inferiores. El tren que inaugura la variante de Pajares, en el que viajan el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, circula por primera vez bajo la cordillera cantábrica. Recorremos el túnel de Pajares, el 7º más grande de todo el mundo, 25 kilómetros de longitud y 1.000 metros bajo tierra, un avance sin precedentes de la alta velocidad en España. El tramo que une La Robla y Pola de Lena se inauguró el miércoles como una nueva oportunidad para el desarrollo del norte del país. Han pasado justo 139 años desde que Alfonso XII bendijera la llegada de la conexión ferroviaria a León. La obra más singular del sistema ferroviario español, como lo fue en su momento hace casi 140 años la rampa de Pajares. Es un proyecto de país en el que han participado todos los gobiernos de la democracia en pos de un crecimiento justo y equilibrado que nos fortalece. Obras como estas son las que nos permiten subirnos a otro tren, el de la modernidad, que tantas veces perdimos a lo largo de nuestra historia. Entre los primeros viajeros, el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el ministro de Transportes Óscar Puente, que han aplaudido la llegada de la alta velocidad a Asturias. Somos muy conscientes desde el Gobierno de España de que ni la dificultad técnica ni la orografía justifican retrasos pasados y dilaciones. Esto es así. No es solo un salto de gigante que literalmente salva la cordillera cantábrica, antes se ha hecho referencia a ello, es también una mano tendida para unir territorios de un país orgulloso de su diversidad, como es precisamente el nuestro. Los trenes surcarán la variante de Pajares en 15 minutos, lo que permite recortar en 37 kilómetros el actual itinerario construido en 1884 por el puerto.
Son considerados como los 6º túneles más largos de Europa y los 7º del mundo, y acercarán el Principado de Asturias a León, a Castilla y León y a Madrid, con un máximo de 3 horas y 24 minutos de trayecto, 1 hora menos del mejor tiempo hasta el momento. La distancia entre la capital leonesa y Oviedo se recorrerá ahora en 1 hora y 3 minutos. La cordillera cantábrica, que nos separa del pueblo hermano de León, es una cordillera que nos protegió a lo largo de nuestra historia, pero también es verdad que ha marcado distancias. El hecho de ser capaz de ganar en esta comunicación permite que reforcemos los vínculos y permite que nos abramos al mundo, que nosotros los asturianos podamos viajar, pero también, evidentemente, que otros muchos puedan venir a Asturias. Progresivamente se irán mejorando los tiempos para acallar críticas como las que ha vertido en los últimos días el Partido Popular, que ha denunciado que será el AVE más lento de España. Esta es una infraestructura vital que nos hace ganar en competitividad, en vertebración, desarrollo sostenible, oportunidades y calidad de vida para nuestros ciudadanos. Y confío también en que se trabajará para solventar esas cuestiones que hemos venido hablando, desde el problema generado con los acuíferos, evitar daños al medio ambiente, a la agricultura, a la ganadería, y también lo que hemos hablado de conservar el actual trazado a través de la rampa de Pajares o buscar una solución alternativa al transporte. La inauguración de la variante de Pajares cambia la frecuencia y el hábito de la movilidad en un ferrocarril que desde esta semana atravesará toda la cordillera cantábrica en un viaje relámpago de 10 minutos. Recuperar antiguos oficios y transmitir el conocimiento que durante siglos han atesorado los maestros en disciplinas como las bóvedas tabicadas o el estuco mármol en volumen. Esto es lo que pretende la empresa Homofaber, que realiza cada año sus cursos de verano en el monasterio de Sandoval, en Mansilla Mayor. Así como van a ver, se trabaja sobre materiales como el mármol o la piedra. La técnica de las bóvedas tabicadas nace en el siglo XIII y se trata de una fórmula de construcción con ladrillo y yeso sin elementos auxiliares. Su uso se extiende sobre todo en la zona del Mediterráneo. En Castilla y León no, porque construíamos con tierra, nos hacía falta, el ladrillo era lo caro, era tierra cruda y con madera. Uno de los mayores exponentes de esta técnica es el valenciano Rafael Guastavino, que en 1885 patenta en Estados Unidos este sistema, con el que años después se construyó la estación central de Nueva York. Y ahora esta técnica se pierde en los años 60 por el cemento. Y se dan casos curiosos, como por ejemplo la que tenemos justo detrás, que hay un personaje levantino que se va a Nueva York, Guastavino, y lo patenta. Tiene una técnica ancestral, que es el siglo XII, la patenta, la vende como un tema que es ignúfugo, que no se puede quemar, y con ella se construye, por ejemplo, la estación central de Nueva York, que es una réplica en pequeñito. El país norteamericano es uno de los lugares donde más se expandió esta técnica, aunque otras variaciones de la construcción llegaron a más sitios. Porque es que hay muchos tipos de bóvedas. Por ejemplo, está la mexicana, pero es con adobe. Está la nubia, pero es también con adobes y es como tumbada. Entonces, en la zona mediterránea, como decimos, se lleva a Estados Unidos. En Estados Unidos se construyeron todas las grandes construcciones públicas, bibliotecas, centros, por ejemplo, el centro también por Guastavino, donde llegan los inmigrantes, la primera entrada en Manhattan era con bóveda tabicada y se extiende también mucho por Sudamérica. Este año, 19 alumnos llegados de España, México, Portugal, Bélgica y Francia practicaron en León durante una semana esta técnica constructiva que se perdió en los años 60 de la mano de Carlos Martín. Esta técnica que es desconocida por los arquitectos y arquitectos técnicos porque no se estudia en la carrera, y es que es más, cuando tú se lo cuentas a un arquitecto te dice, claro, es que si yo lo meto en mi programa de estructuras, eso colapsa. ¿Ya veis? Esto aquí... y podríamos subir sacos y sacos y no colapsa. Y por eso os digo, en los cursos vienen, sobre todo el de bóvedas, muchos técnicos que lo desconocen absolutamente, y luego albañiles que quieren aprender la técnica, y luego yo siempre digo el colectivo de yo tengo una casa y que quiero hacerla yo, y entonces pues aprender las primeras bases, ¿no?
Carlos Martín, como digo, es la persona que más sabe sobre esta técnica, es premio Richard Riejos de la construcción, fue el que construyó la bóveda que diseñó Norman Foster para el aeródromo de drones, aeropuerto de drones en la Bienal de Venecia y que además fue indultada. Estos cursos se han realizado durante el verano en el monasterio de Sandoval gracias al apoyo del Instituto Leones de Cultura. Sin embargo, todo lo construido deben demolerlo. El problema que tenemos, claro, al ser patrimonio es que tenemos que demolerlo, nos da mucha pena, porque para mí sería maravilloso tener un museo único en el mundo, que sería un museo de bóvedas tabicadas, que después se pueden llenar de frescos, se pueden llenar de pintura al temple, se puede llenar de, como vemos aquí, de estuco mármol, y que sería único. Pero bueno, yo me voy haciendo la loca, si no pero, por ejemplo, estas llevan ya 2 años, pero sí, evidentemente son una exhibición y que después pues las tiraremos. La vida de estas bóvedas no acaba cuando terminan de construirse. Antes se aprovechan para enseñar otras técnicas como la del estuco mármol. Es otra técnica muy curiosa, es muy compleja. Se crea en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, para intentar imitar con un material muy pobre, como es el yeso y la cola de hueso, mármoles imposibles. Haciendo esta técnica, todo depende del tipo de región donde se encuentre. En Europa, por ejemplo, por esa razón en Francia, la técnica del estucado es aplicada para imitar el mármol. Siendo en Italia u otro país, otra forma diferente, otra particularidad. Pueden hacer cualquier cosa, muy diferente, buscando algo más artístico que la copia. Dans un but plutôt artistique que copie. Con las gatas, lo que claro. Parece ser algo muy sencillo, la utilización de materiales sencillos, el yeso, la cola animal hecha de huesos y uñas de buey cocidas, que hacen una reacción química con el yeso que lo retarda y te permite trabajarlo durante más tiempo. Y además, cuando después se lija, le da intensidad de brillo. Esta técnica es una técnica que tarda muchísimo en hacer porque te obliga a lijar mucho para sacarle el brillo y luego pasar varias capas de masa de yeso pigmentada para cerrar los pequeños agujeros que quedan. Pero bueno, este es un proceso creativo de mezcla de yeso, pigmento y cola animal. Actualmente esta técnica se utiliza casi exclusivamente a la restauración por el elevado coste de la mano de obra. Para un metro cuadrado dejarlo bien, 18 horas mínimo, con un coste que podríamos tener que venderlo a 1.000 euros cada metro cuadrado, pero sí que para, por ejemplo, pequeños objetos decorativos. Muchos artesanos europeos se sentían atraídos por aprender esta forma de imitar el mármol porque quedan pocos expertos en la técnica e incluso en algunos países ha llegado a desaparecer. Yo ya buscaba hace mucho hacer un curso de esto. En Portugal esta técnica se perdió. Yo tuve formación con un maestro escayolista que él ya no tuvo esta formación, ya no lo aprendió a hacer. Patrick Tanquart es uno de los pocos que domina esta técnica en la actualidad y de hecho los pocos maestros que hay en el mundo han sido discípulos suyos, lo que aumenta el interés de muchos que se desplazan hasta León para poder aprender de él. Y vi que tenían el curso impartido por un maestro francés. Luego subo la historia que el maestro había sido discípulo de un otro maestro alemán y que había trabajado mucho en Alemania y entonces por eso me apunté. Yo vení aquí la primera vez
hace 7 años. Y es un honor eso, de que podamos tener un año más alguien con tanta sabiduría, con tanto conocimiento. Es que tenemos que plantearnos una cosa, es que los maestros están ahí y lo mismo está pasando en Portugal. Los maestros se van y el conocimiento va con ellos y se muere el conocimiento. Con estos cursos, Mofaber quiere recuperar antiguos oficios y que los expertos en cada uno de ellos transmitan su conocimiento a nuevos artesanos para impedir que estas técnicas se vayan quedando olvidadas en el tiempo. La estación de autobuses de León está a punto de estrenar su nueva imagen tras la remodelación, pero hoy nos vamos a fijar en el bullicio que este emplazamiento del transporte ofrecía en los años 90, con un importante trajín de viajeros, sobre todo los que llegaban de los pueblos a la capital. Pero además también recuperaremos del archivo de esta casa la polémica que provocó el derribo del complejo Abelló en la capital, donde apenas se salvó la chimenea. Un espacio que ahora ocupan cientos de viviendas. El nuevo paso que une San Andrés con León aparece prácticamente terminado. Una vía moderna y amplia que conecta las dos localidades de forma rápida y segura, salvando el antiguo paso a nivel. Destaca al fondo la gran cantidad de parcelas, todas ellas sin edificar. Por supuesto, no existían las grandes superficies que hoy podemos ver. Farolas sin poner y operarios ultimando las obras de un paso que se inaugurará a finales de 1991. La estación de autobuses de León, en reforma en la actualidad, cuenta con más de 30 años. Tenía entonces 30 dársenas y gran actividad diaria. Las conexiones nacionales tenían variedad y frecuencia, al igual que las provinciales. El coche de línea era algo habitual y básico, que vertebraba el transporte entre la capital y los pueblos de León. Las boinas seguían teniendo presencia entre los viajeros. Podemos leer la gran cantidad de carteles que indican la presencia de empresas ya desaparecidas. Máquinas expendedoras y un gran ambiente en toda la estación, con pequeños negocios y comercios que daban servicio a los usuarios. Las ventanillas de información y venta tenían trabajo constantemente. Podemos oír el precio de los billetes y elección de zona de fumadores, algo sorprendente hoy en día. ¿Ahora las 5? Sí. ¿Qué va directo? Sí, 1280. No es para mí, es una chica, no sé si fuma. Me parece que sí fuma, me parece que sí. ¿Qué la doy entonces? ¿En fumadores? Si algún cigarro se echa, yo sé que algún cigarro se echa. Eso de que el día 15 venga a sacar billete para ir aquel día otra que quiere ir, pero no sabe si habrá billete. Sí, lo que pasa es que a lo mejor ya no las toca ir juntas. Ya, igual no les toca ir juntas, ¿verdad? Sí. Vale, pero billete sí quiere que haya. Sí, estando media hora antes aquí de la salida del coche, sí. Vale, de acuerdo. 1270. 9. 1000. 2 y 2, 4. Nedo.
está? ¿Para allá de Castrillo? Yo creo, no sé si está para allá o para acá. Sí. Pero allí está. Y junto a San Andrés de la Regla, ¿verdad? Pues San Andrés. ¿Sí? Somos 5. 5 a Boñar, ¿no? Sí, para Boñar, que sale ahora a las 7:30, ¿sí? 1725. 8. Llevo todos estos todos rápido. 2000, sí. El edificio solar de Abelló focalizó una gran polémica a finales del año 1991. Los vecinos se quejaban de una abandonada parcela y de la sociedad, que además era un lugar de encuentro de drogadictos y convertía la zona en un espacio inseguro. Lo que resta, los residuos del edificio de Abelló es una ruina, es una cochambre, no tiene ningún valor arquitectónico ni lo ha tenido jamás. Y si se hubieran tomado la modestia de constatar los documentos que constan en este ayuntamiento, se darían cuenta que eso se empezó a hacer, gran parte de ello, a partir del año 1941. Eso es un nido de ratas, es un sitio para que se puedan albergar los drogatas. Eso es algo por lo que claman, por tirarlo claman los vecinos con toda la razón. Y el Ayuntamiento de León, bajo mi responsabilidad, va a proceder de manera inmediata a su derribo. No puede esperar más tiempo, al margen de que podamos recurrir el acuerdo y que yo espero de la sensatez del presidente de la Junta de Castilla y León, de Juan José Lucas, que me ha dado pruebas evidentes y mostradas de ello, de que revoquen ese acuerdo porque no tiene ningún sentido. Lo que tendría que hacer la Junta, si tuviera sensibilidad cultural, era dedicarse al patrimonio cultural tan enorme y tan inmenso que tiene León y que está completamente abandonado. El acuerdo entre Morano y Mario Conde, desde 1980, pasaba por su derribo. Pero una parte de la sociedad leonesa reclamaba un proyecto sólido para una edificación histórica. Procediendo a la demolición de parte de las instalaciones sin ningún tipo de proyecto. O sea que yo creo que se podría decir que esto tiene el mismo tratamiento que un pajar de un pueblo, que se derriba sin más, que no tiene ninguna trascendencia, así de esta forma está hecho, sin ningún tipo de proyecto. El proyecto debiera de garantizar pues toda una serie de activaciones meticulosamente estudiadas y al mismo tiempo articular la coordinación con otros organismos competentes, como son en este caso la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Bien es verdad que la Junta de Castilla y León ha promulgado un decreto donde se señala el interés cultural del edificio, pero yo creo que a partir de ahí no queda pues ya delimitada su responsabilidad. Con este gesto es insuficiente, porque la Junta de Castilla y León tendría que ser, la Delegación Territorial tenía que ser, pues el elemento supervisor, en todo caso, el elemento que tendría que velar precisamente por que esa parte que se considera de interés cultural, pues se tuviera todas las garantías de supervivencia. Esto no está siendo así. La Junta de Castilla y León parece ser que con emitir el decreto pues ha justificado su actuación. El complejo había sido construido en el año 1900 para Papelera Leonesa, pasando a manos de Juan Abelló Pascual en 1942, para posteriormente reconvertirlo en fábrica de productos químicos y farmacéuticos. Como curiosidad, también fue taller de la Luftwaffe. Visitas y polémicas que acabaron en un derribo de parte del edificio. En León, el 15 de enero de 1991,
se formó una comisión gestora para la elaboración y estudio de los estatutos de la Cofradía María del Dulce Nombre, que posteriormente fueron aprobados el 10 de mayo. En el marco del convento de las Madres Benedictinas Carvajalas tuvo lugar la toma de posesión de la primera Junta de Seises. De este lugar, el 16 de abril de 1992, Jueves Santo, partía la procesión María a pie de la cruz, Camino de la Esperanza. En la actualidad sale del convento de los Padres Franciscanos Capuchinos. Casi 30 años después de su fundación, está más que cumplido el objetivo de aquellas primeras jóvenes que plantearon al pueblo leonés la oportunidad de una participación más activa de la mujer en la Semana Santa, pues hasta entonces su función se reducía prácticamente a vestir imágenes, pagar cuotas o ser manolas. Hoy en día, María del Dulce Nombre es una de las 5 primeras cofradías de León, en cuanto a número de hermanas. En la actualidad, el número de hermanas consta de 1.300. En el año 2020 quedaban en la ciudad de León 38 cabinas de teléfono, siendo retiradas paulatinamente hasta el día de hoy, aunque todavía podemos ver alguna por la calle. La llegada de la telefonía móvil y la tarifa plana condena a estas cajas de locución a ser vistas como cajas del recuerdo. Los trucos de la moneda con un hilo o las agendas con teléfonos apuntados han pasado a la historia. Las pocas que quedan son objeto de vandalismo en la actualidad, pero también lo eran antes, por mal uso o por intentos de robo. Televisión de León reparaba en esta problemática en el año 1991, cuando sí se utilizaban, y mucho, y estaban situados siempre en lugares estratégicos de la ciudad. Como dato curioso, en el año 2020 se computó una media de 0,17 llamadas en las 14.824 cabinas de teléfono que había en toda España. La Casa de Socorro de la calle de Arco de Ánimas se edificó en el lugar que ocupaba el pabellón sur del antiguo hospital de San Antonio Abad, demolido en 1922, y sustituyó a la que hasta entonces prestaba sus servicios en la vieja casa con su historial de la Plaza Mayor. El acuerdo para la puesta en marcha de la nueva Casa de Socorro y del laboratorio municipal lo tomó el Ayuntamiento de León en 1925, siendo el alcalde de la ciudad don Francisco Roa de la Vega. El 7 de agosto de 1926 se terminan las obras y el 7 de noviembre del mismo año se inauguran sus instalaciones. La Casa de Socorro y Laboratorio Municipal disponían de sala de espera, 2 salas de curas, consultas, 2 camas, quirófano, una cámara de desinfección, autoclaves a vapor. Estos últimos elementos son una muestra de que la pretensión del ayuntamiento era que fueran unas instalaciones modernas y con los últimos adelantos tecnológicos de la época. El objetivo de la Casa de Socorro era atender las urgencias leves y servir de puente con el nuevo hospital de San Antonio Abad para las urgencias más graves. Pero el tiempo es implacable y las instalaciones que un día fueron punteras se fueron quedando obsoletas, y en 1983, con don Juan Morano ocupando la alcaldía de León, el ayuntamiento acuerda remodelar las instalaciones, inaugurándose las mismas en octubre de 1984. La Casa de Socorro estuvo abierta hasta los años 90 y el laboratorio municipal continuó desarrollando sus labores en el edificio de Arco de Ánimas hasta el 1 de enero del año 2003, fecha en la que se trasladan sus instalaciones a la antigua fábrica de productos químicos de Abelló. En marzo del 2003 se comienza el desmantelamiento del edificio, del que se mantendrá la fachada debido al grado de catalogación del mismo.
Con esa imagen de los años 90 nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días. Lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Adiós.